Hola, bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast. Soy Javier Herrera, interno de terapia ocupacional en el programa de atención temprana de Fundación Luz, y junto a mi compañera Alejandra Mena estamos abordando temas sobre la discapacidad visual en Chile y cómo personas, a pesar de los diagnósticos, han podido desarrollar una vida independiente y autónoma. En este segundo capítulo hablaremos sobre los procesos que viven las familias al enfrentar diagnósticos de ceguera o baja visión. Para ello nos acompaña Lidia Herrera, mujer emprendedora, dueña de casa, madre de Amaro, un joven adolescente con discapacidad visual. Bienvenida, Lidia. Hola, sí, un gusto. Acá la mamá de Amaro. Bueno, gracias Lidia. Para comenzar, la primera como pregunta sería, cuéntenos un poco sobre cómo ha sido este proceso desde el momento que se entera que su hijo tiene una discapacidad visual, cómo lo ha vivido usted y su familia. Bueno, cortito. Era mi primer bebé, era mi primer embarazo. Y cuando nació bien, brevemente, mi hijo, fuera de la baja visión, mi hijo es albino. Entonces ya al nacer era diferente. Pero con qué venía visualmente no sabíamos. Y estuve mucho tiempo, tengo que haber estado 2 o 3 semanas en el hospital y no sabíamos, no teníamos diagnóstico, nada. Pero sí el cuchicheo de pasillo, verá, no verá, y los médicos no dicen nada. Me lo dieron de alta y mi hijo tenía 2 meses. Y la pediatra me envía a un oftalmólogo. Y este oftalmólogo me dice, es muy chiquitito para saber qué tipo de diagnóstico tiene él, así que teníamos que esperar. 6 meses tiene que haber tenido Amaro, 6, 7 meses, y me mandaban a hacer un fondo de ojo. Y con ese examen me dieron recién un diagnóstico que a esa altura mi hijo con 6 meses tenía un 30% de visión. En esos años, hoy en día ya no es 30. Pero sí, un camino difícil, tuvimos que interiorizarnos, googlear, preguntar, ir de médico en médico preguntando. Más allá del diagnóstico del albinismo, era lo que se nos venía visualmente. Y estuvimos mucho tiempo investigando con los médicos, con el mismo oftalmólogo, que él nos guió a qué hacer con Amaro, porque era chiquitito y había que estimularlo para que él pudiera fijar, porque la visión tiene nistagmo hasta el día de hoy. Entonces cuando era más chiquitito tenía un nistagmo pero severo, él se le movía demasiado sus ojitos. Y con los ejercicios que él nos mandó a hacer a la casa después de los 6 meses, él fijó un poquito más. Hasta que entramos con 4 años a Santa Lucía. Y ahí ellos le siguieron con el proceso de fijación, pero de ahí en adelante fue un proceso maravilloso, porque cambió. Todo cambió, pero en un principio el diagnóstico fue a ciegas, porque no sabíamos nada. No sabíamos de albinismo, no sabíamos de baja visión, no sabíamos cuánto no iba a ver nuestro hijo, pero nos tocaron buenos médicos, muy buen oftalmólogo que lo atiende hasta el día de hoy. Y él nos guió a qué hacer y qué se nos venía con la visión de Amaro. Bien, bueno, Lidia, usted dentro de este relato nos contaba que el diagnóstico no fue de inmediato, que tuvieron que pasar por un proceso largo. ¿Cómo considera usted que fue el trato del profesional al momento de indicar el diagnóstico de Amaro? Claro, lo que yo decía, a mí tengo la suerte y la fortuna de que nos tocó una buena pediatra que me derivó a este oftalmólogo, e insisto que lo atiendo hasta el día de hoy, los dos, y me tocó un muy buen médico, nos apoyó muchísimo, nos dijo qué hacer, qué exámenes había que hacerle, incluso proyectándonos a la edad que tiene él ahora. Así de jugado el médico, pero tengo la suerte, que no les ha pasado a todos, la suerte de que el oftalmólogo y pediatras fueron muy buenas indicaciones, pero sí, en más de alguna ocasión, ya sea un médico genetista, un cardiólogo, una vez o 2 veces nos pasó de que lo catalogaron como que él estaba enfermo, que su alteración genética era una enfermedad y que ya no había nada que hacer. Así de crudo. Pero uno no vuelve nunca más a ese médico. Y me daba mal diagnóstico
cuando era chiquitito nos diagnosticaron que él tenía hipotiroidismo. Y pasamos por 3 endocrinólogos hasta que llegamos al correcto. Y que al final mi hijo no tenía nada. No tenía absolutamente nada. Pero ya al verlo distinto visualmente, más su bastón, todo cambia. Todo cambia. Pero insisto, tengo la fortuna de que me tocó un muy buen médico. Y que nos ha guiado hasta el día de hoy. Súper, genial. Es un testimonio fuerte, la verdad, pero se agradece la sinceridad. Pasando a la siguiente pregunta, ¿cuáles considera usted que han sido las principales barreras que ha tenido en todo este proceso desde que comenzó, ¿cierto? Como nos dice, ya desde el nacimiento hasta ahora. Que ha sido difícil. Creo que el proceso de buscar colegio fue muy difícil. Amarito tiene que haber tenido unos 3 añitos, pasadito 3 añitos, sabíamos que al año siguiente tenía que entrar al colegio, por ley, por la edad. Y fue muy difícil encontrar. Desde pasar por jardines que podemos adaptar a la situación de su hijo. Podemos ver si podemos hacer algo en la sala, pero no podría estar seguro. Desde esa respuesta muy tranquila hasta no se podría recibir porque no hasta las instalaciones y nada. Pero hasta que llegué al colegio, por búsqueda en internet, buscando, recorrimos jardines, colegios, hasta ver la opción de que nos dijeran sí, que todo se podía adaptar. Porque yo no podría tenerlo y no puedo tenerlo en una sala totalmente iluminada, porque mi hijo tiene fotofobia. Entonces yo necesitaba que prepararan la sala, pero sino que tuvieran ciertos cuidados para que él no tuviera problemas. Y esa fue la ayuda que yo recibí cuando llegué al colegio. Amaro iba a cumplir 4 años, tenía 3 añitos y medio, más o menos, cuando nosotros llegamos al colegio, y terminó 8º con 14. Todo ese tiempo estuvimos en el colegio. Qué bueno de repente tener como esas redes, ¿cierto?, que nos van apoyando. Además del colegio, usted como madre o su familia, su grupo familiar, ¿cuáles consideran que han sido las principales redes de apoyo que han tenido durante todo este proceso? Claro, nuestra familia, la de mi marido, la mía, bueno, en el camino se ha ido disolviendo un poco la familia, porque cuando nació mi hijo, a las poquitas semanas falleció mi mamá. Alcanzó a ver nacer a mi hijo, básicamente. Mi papá falleció hace 3 años, vivió todo el proceso de niñez, cuando aprendió a caminar, cuando dijo sus primeras palabras, todo eso lo vivió mi papá con nosotros. Y mis suegros, hasta que se fueron del país, los dos. Se fueron del país porque ya estaban aburridos de acá y se fueron, pero siempre estuvieron con nosotros, mis papás, los papás de él, mi familia, mi cuñado, sí, mis hermanos, todos han estado como en esta red de apoyo, pero bien, todos tirador para arriba, nada tan catastrófico, oye, pasa esto, que por qué esto, que me lo vean raro, no, para nada, tengo un entorno maravilloso, mi familia, mis amigos, así que no, tenemos un entorno maravilloso. Qué bueno que así sea y que sea todo en un modo de aporte para la situación. Bueno, pasando a la siguiente pregunta. Como madre, ¿qué espera para su hijo en el futuro? Yo por mí que él terminara su 4º, porque este año recién entró a 1º medio, estamos recién en el proceso de adaptación, en un colegio regular, en un liceo regular, con 35 alumnos, ya no son 8, un montón de niños, pero quiero que termine, claro, quiero que termine el 4º, que él elija algo en la universidad, que estudie lo que él quiera estudiar. Sabemos que es un camino muy difícil por el asunto visual, sabemos que es así, pero todo se puede, un poco más lento, se va a demorar un poco más, sí, pero nuestros niños son muy inteligentes. No por tener un problema visual deja de ser inteligente. Son niños muy buenos para captar, muy buenos para estudiar.
dentro de su proceso. Porque mi hijo igual lee en negro con macrotipo por su visión, pero también tiene base de braille, así que en cualquiera de las dos opciones él puede avanzar, pero sí mi idea es que él estudie lo que él quiera. Insisto, sé que nos va a costar. Todos estos años también ha costado que se adapte, pero en el colegio tuvo cambios maravillosos, o sea, desde entrar en prebásico, con sus terapias en un principio, terapia con el niño, después en los cursos, de a poquito uno fue viendo los cambios, y en ese proceso estuvo aprendiendo braille, porque es una herramienta más. Pero nosotros con el papá siempre detrás de él, papá y mamá siempre detrás de él, nunca lo dejamos solo, porque solito creo que el proceso es mucho más difícil. Y lo ideal siempre es que esté la mamá y el papá detrás. No sé si la mamá y el papá, pero la mamá, que es como el apoyo principal, el tutor, la abuelita, muchas abuelitas, muchos abuelitos haciéndose cargo de sus nietos. Y es maravilloso verlo en los eventos, en las revistas de gimnasia, en los shows de 18 de septiembre, los eventos del Día de la Madre. Entonces ahí uno se reunía y ahí uno podía ver de verdad quién estaba tan ahí con su niño, con su nieto o con su tutor. Pero creo que las herramientas se las da uno. Aquí Amaro tiene el apoyo del papá y de la mamá, siempre, para lo que él decida. Pero insisto, cuesta, más lento, pero se puede. Su discapacidad no impide que ellos no logren lo que ellos quieren. Sí es más difícil, pero se puede. Así es, todos tienen su tiempo. Exacto. Y hay que tener un espacio también y un apoyo detrás. Lidia, para ir finalizando nuestra sesión de podcast, me gustaría que quizá llegara a las familias de estos niños que están recién partiendo a través de palabras. Por ejemplo, ¿qué le diría usted a estas familias que están recién iniciando este proceso? Un poco lo que decía adelante, que apoyen a sus niños, que estén ahí, que estén presentes, que si tienen duda de un diagnóstico consulten a otro médico y a otro si es necesario. Si necesitan un apoyo de una terapeuta, de un psicólogo, para ser más presente en sus niños, para solucionar problemas o para ver la adaptación, porque muchas veces nuestros niños se comportan de una manera en el colegio y de otra manera en la casa, y que tengan el apoyo de las terapeutas, pero sí que apoyen mucho a sus niños, que es lo más importante, que estén ahí con ellos, porque ellos valoran mucho eso, y además en el camino no solo aprende el niño, aprenden ustedes también, porque es un proceso para toda la vida. Bueno, muchas gracias Lidia por su tiempo, por el testimonio que nos dio. Es súper motivante escucharlo de una mamá así tan comprometida con las cosas como tan claras también sobre qué es lo que pueden lograr los niños en situación de discapacidad visual, los jóvenes, los adultos también. Así que nada, muchas gracias por la sinceridad. Pero antes de terminar el capítulo tenemos un dato que queremos entregar, ¿cierto, Ale? Sí, Javier, así es. Al principio, cuando presentamos a Lidia, dijimos que ella era una mujer emprendedora, quien junto a su esposo tienen un emprendimiento y el cual nos gustaría pasar sus redes sociales para que puedan, el público que hoy nos está escuchando, puedan buscarlo, puedan seguir y puedan compartir estas redes sociales y generar un recurso ya sea económico, social para esta familia. El Facebook e Instagram pueden seguirlos con @grabadosamedida y bueno, los buscan, seguir, compartir, no cuesta nada y vamos a apoyar a esta tremenda mujer y a su familia. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muy bonito lo que están haciendo. Bueno, ese fue nuestro segundo capítulo. Nos encontramos en el siguiente.